los mensajes que vamos a dar hoy yo creo que son muy importantes. Y muy contento de estar aquí con los atletas. Y gracias a los atletas de haber tomado el tiempo de venir aquí. Porque yo creo que lo que se va a tratar aquí hoy es sumamente importante. Ustedes los atletas son realmente la razón del movimiento olímpico. El movimiento olímpico son ustedes, pero además son también los otros miembros voluntarios que los acompañan, los entrenadores, los federados, los directivos. Y nosotros del sector privado también estamos aquí para acompañarlos. Y por eso es muy importante el bienestar de ustedes, el bienestar para que tengan las mejores condiciones de competición, para que tengan una educación. Eso es lo que hacemos en Creso, ayudarlos a ustedes a que vayan a hacer su competencia, su fogueo. Y para que también puedan eventualmente tener una vida post-atlética en nuestro país. Tanto como trabajo, como ustedes tenemos un programa de inserción laboral en las empresas, y además para que ustedes sean líderes. Y eso de líderes conlleva una responsabilidad muy grande, porque a ustedes los ven como líderes. Y no solamente cuando ganan una medalla, sino cuando compiten. Entonces, eso nos lleva a una situación, diríamos, ética, moral, de competencias limpias. Y por eso es que estamos aquí. Porque originalmente, cuando nosotros lanzamos el programa, hablábamos de dopaje, hablábamos que el dopaje no se iba a tolerar, como no lo tolera el movimiento olímpico. Entonces, como nosotros somos miembros del movimiento olímpico, todos ustedes tenemos que regirnos por la Carta Olímpica, que dice que el dopaje es cero dopaje. Y por ustedes, todos los miembros del movimiento olímpico aquí en República Dominicana, hemos hecho un esfuerzo grande para que este país salga adelante. Y ustedes, yo creo que tanto el Comité Olímpico como Creso, como todas las federaciones, el ministerio también, se han empeñado para que este país sea un referente importante. Y lo vemos porque yo creo que nadie puede negar lo que pasó en el último ciclo en Tokio, que fue extraordinario. Y yo estoy seguro que el próximo ciclo olímpico, este que estamos ahora, que culmina, perdón, el año que viene en París, va a ser hasta aún más extraordinario. Eso quiere decir que ya nosotros hemos subido a un nivel más en el peldaño del movimiento deportivo en las Américas. Definitivamente creo que somos un referente a nivel panamericano. Lo vimos en los últimos panamericanos, nos fue muy bien. Y en Centroamérica y el Caribe no creo que haya disputa. Obviamente está Cuba, que siempre ha sido pero República Dominicana ya no es República Dominicana de hace 20, 30, 40 años. Entonces eso quiere decir que los ojos del mundo están sobre la República Dominicana. Porque el nivel de los atletas aquí cada día va mejorando. Entonces, obviamente, siempre hay preguntas si están dopando o no están dopando. Entonces, por eso es que creo que los ojos van a seguir estando sobre la República Dominicana y uno no puede hacer nada. Uno tiene que asumir que lo están viendo y lo están monitoreando todos los días. Y así es que debería de ser.
Eh, una de las cosas que voy a repetir aquí, el mensaje básico es que dentro de Creso, y creo que hablo por todas las organizaciones del movimiento olímpico aquí, y creo que hablo por el Comité Olímpico y por la Agencia Antidopaje, que le doy las gracias por haber organizado este seminario, la Agencia Antidopaje Dominicana, no va a tolerar el dopaje. Cero tolerancia al dopaje. Desafortunadamente hay una tradición, no en el movimiento olímpico, pero en deportes profesionales aquí, que todavía no están al nivel, deportes profesionales aquí en nuestro país, no están al nivel, por el código de dopaje que tienen, no están al nivel del código antidopaje de la WADA. Entonces, y no es responsabilidad solamente de los atletas, señores, es responsabilidad de todos nosotros, es responsabilidad de los entrenadores, es responsabilidad de las federaciones, del comité, del ministerio, del sector privado. Entonces, es la realidad. Y entonces le pido que por favor estén cautos, que cuando no sepan lo que van a hacer o no están seguros, que hagan la pregunta. La peor pregunta es la que no se hace. Entonces, nosotros desafortunadamente en Creso, creo que teníamos años desde que arrancamos, no creo que había habido casos de situaciones de dopaje. El atleta que sea suspendido o por la WADA o por la Federación Internacional o por la Federación Local o por el Comité Olímpico Internacional, por quien sea, será suspendido del programa Creso. No hay tutía. Obviamente hay un proceso legal de apelación ante la federación, ante la Corte de Arbitraje, y obviamente si hay un caso de dopaje y el atleta resulta que no estaba en eso, será reintegrado. Pero desafortunadamente tenemos que seguir los lineamientos del Comité Olímpico Internacional, de las federaciones internacionales, de la Agencia Antidopaje y de todo, y de la Agencia Antidopaje de aquí, de la República Dominicana. Entonces, oigan bien, el atleta será separado del programa, suspendido. Pero la responsabilidad no para ahí, con el atleta. Desafortunadamente vamos a tener que tomar medidas más radicales. Cualquier federación que tenga 3 casos de dopaje en un ciclo olímpico será suspendida del programa Creso. Y eso va para todos los atletas de esa federación, irrelevantemente de que estaban dopando o no. Porque desafortunadamente es una responsabilidad de todos y que todos nos cuidemos y ustedes los atletas cuiden a los otros atletas. Porque si no hay un régimen de consecuencia, ¿para qué tener las reglas? Desafortunadamente es la realidad. Entonces, yo lo que espero que les demos a ustedes las herramientas, los ayudemos. Y por eso estamos aquí. Y por eso le doy las gracias al doctor Pineda, porque la presentación que van a ver le va a contestar, creo que muchas preguntas, y lo va a ayudar a ustedes a tomar decisiones. Y cuando no sepan qué hacer, pregunten, señores. La peor pregunta es la que no se hace. Nosotros en Creso, como ustedes saben, son muchas de las empresas que los acompañan a ustedes, y nosotros también tenemos que cuidar nuestra imagen. Entonces no podemos estar asociados a personas que lo hagan mal. Gracias a Dios aquí últimamente han sido muy pocos los casos, pero ya hay señales de humo. Y entonces queremos prevenir para que no tengamos disgustos y desgracias en lo que queda de este ciclo. Así que yo, por favor, los exhorto que
que pongan atención y que tomen esto en serio. Porque cada día el sistema se vuelve más, yo sé que es en bromón, que sí, que si te llaman y te tocan la puerta a las 6 de la mañana para hacer una muestra, yo sé que eso es en broma y que es problemático, pero es la realidad. Es la realidad. Y eso no lo va a cambiar nadie. Entonces, les doy las gracias a todos por venir. Los exhorto a que pongan atención, a que tomen nota, porque creo que la presentación que vamos a ver ahorita es muy interesante y creo que le va a hacer de mucho bien. Así que gracias y perdonen que vine con un mensaje un poco duro, pero lo tenía que decir, Porque para mí esto es importante, los que me conocen, que me siguen en los medios sociales, cada vez que hay algo de dopaje, yo soy el primero que digo que eso es inaceptable. Agradecer las palabras al señor Felipe Vicini, presidente del programa Creando Sueños Olímpicos CRESO. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con la exhortación olímpica? Vamos a pedir por favor al presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, que nos acompañe acá en el podio. Hace más de una década no aparecía ningún caso de dopaje. En los últimos días han aparecido 3 casos. Por consiguiente, a quienes estamos al frente del movimiento olímpico dominicano y al grupo CRESO, que es nuestro principal aliado, nos llamó la atención de que debemos estar bien atentos a la situación. Y en conversación con una reunión con Manuel, que tuvimos en uno de los casos, surgió esta idea de hacer esta jornada antidopaje y estamos aquí apoyando la misma. Nos toca agradecer a CRESO por la iniciativa de esta jornada. Esperamos que los atletas que están aquí aprovechen al máximo esta actividad. La educación nunca está de más, siempre es buena, es necesaria. Aprender, nunca terminamos de aprender. Y como estamos en esta etapa donde han aparecido unos casos, es importante esta actividad. Por consiguiente, simple y sencillamente agradecer a CRESO y exhortarles a ustedes a que aprovechen al máximo esta actividad para que el movimiento olímpico siga con la trayectoria de esa década de más de 10 años sin haber detectado ningún caso de dopaje. Esperamos que ustedes, como los atletas, es una etapa de la vida, es un proceso, salen y entran atletas, que aprovechen al máximo esta actividad para que el país siga por el buen camino de cero dopaje. Muchas gracias. Fueron las palabras de la exhortación olímpica a cargo del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista. Ya vamos a entrar en materia, pero antes debemos saludar la presencia del señor Dionisio Guzmán, quien es el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, quien humildemente nos cedió su casa en el día de hoy, el auditorio, para esta jornada educativa antidopaje. Vamos a iniciar. Hoy tenemos 4 conferencias interesantes. La temática, nuestros conferencistas suben. Cuando terminen su participación, ellos les van a responder todas sus inquietudes. Vamos a llamar, por favor, a nuestro primer conferencista, Estrategias para Prevenir el Dopaje, a cargo de la presidenta de la Agencia Nacional Antidopaje, la doctora Anabel Pinedo. Prevención de dopaje en el deporte. Una servidora, la doctora Laura Anabel Pinedo, actualmente presidencia de la Agencia Nacional Antidopaje. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué luchamos contra el dopaje? Yo creo que el señor Vicini ya nos dio una introducción importante, ahora yo les voy a la parte técnica como tal. Hay casos que hemos visto desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, ese fue muy famoso de Marco Pantani, el pirata, un ciclista italiano, ganador del Tour de Francia, el Giro de Francia,
que él, por una misma sobredosis de cocaína, falleció en el 2004. Otro caso muy sonado en la WWE fue uno de Chris Benoit. En el día 24 de junio del 2007, este luchador llegó a su casa, asesinó a su esposa, ahorcó a su niño y luego se suicidó. Entonces, son cosas que realmente llaman la atención, qué es lo que está pasando. También hubo una historia de la grave sanción en lo que es la historia del dopaje. Fue 20 años sancionado Abdul Aziz Faisal por un dopaje en contra de su caballo. Entonces, ¿qué ocurrió? En este caso, el caballo tenía una articulación, estaba traumatizada, le inyectaban con sobredosis, el caballo seguía compitiendo y al final, ¿qué ocurrió? Tuvieron que sacrificar al caballo porque ya la articulación de la rodilla se había dañado. Otro caso muy sonado, este es a nivel local, fue que un entrenador inyectó un medicamento para caballos a un jovencito de béisbol y tuvieron que amputarle una pierna. ¿Cuál es la historia? Lo que le inyectaron fue esto, Diamino, es un multivitamínico para caballos. La dosis es de 1 a 2 para animales pequeñitos como los perritos, los gatitos. Y para animales grandes como las vacas, los toros, caballos, de 2 a 4 mililitros. Pues nuestro querido entrenador, por no decir otra cosa, le inyectó directamente en la articulación de la rodilla de nuestro niño 4 dosis de 2 mililitros. Si ustedes sacan cuenta, yo creo que van a entender un poquito. Creo que estos también son casos que todos conocemos, muy sonados, porque hay que decirlo, nadie se ofenda, ¿ok? El béisbol, todo aquí tenemos que ver con ello y todos tienen un equipo, ¿verdad? Pero no está de más decir que en el 2021 Dominicana fue quien lideró número 1 de las suspensiones de dopaje en el béisbol. Y el año pasado los latinos fueron los primeros en las ligas menores, sin hablar de los otros casos. Entonces, está sonando, no es algo que no hemos escuchado, lo que pasa es que siempre lo vemos allá, no nos va a tocar. Ahí pasó. Y esto, cuánto lamentarse el año pasado y que Tatis Jr. y Tatis Jr. y Tatis Jr. Pero vemos que eso no solamente ve a la suspensión. ¿Qué vino después? Adidas termina su relación con Fernando Tatis Jr. O sea, no es solamente en ese momento y de eso puede ir más allá. Y final de año. Estos 3 casos, 2 atletas positivos y un caballo también positivo a dopaje. Diciembre 2022. Entonces, esas son las razones por las que en el día de hoy estamos aquí hablando de dopaje, para que mañana ninguno de ustedes ni nosotros salgamos en esas noticias. La historia de la salud del deportista y por qué es un riesgo viene desde muchísimos años atrás. Podemos decir que desde los primeros casos, en 1960, Knut Mark Jensen era un ciclista y él murió por una sobredosis. En ese caso no se sabía por qué, no se sabía si realmente ocurrió por eso, simplemente que falleció. Luego, en 1967, Tom Simpson, en medio de una carrera, prácticamente a 200 metros de llegar a la meta, fallece. Ahí comienzan a hacer investigaciones y ahí es que comienza el movimiento de entender por qué es lo que está ocurriendo y si esos atletas están muriendo por algo que están consumiendo. Y a partir de 1968 comienzan a hacer lo que son pruebas para poder determinar si hay un consumo de algún tipo de sustancias. Cosas importantes a mencionar,
Por ejemplo, en 1997 tenemos el caso de Heidi Krieger, la República Democrática Alemana, hace muchísimos años, le daban a sus atletas, tenemos aquí esta chica que es Heidi, les daban unos sobrecitos, un papel, como en un papel de aluminio, unas pastillitas, ella decía que eran azules, pero que no podían exponerse al sol. A partir de un tiempo ella comenzó a ganar campeonatos y todo muy bien, todo muy bonito, pero ella comenzó a sentir que su voz se comenzaba a grabar, que el pelo se le comenzaba a quitar, se le comenzaba a crecer el pelo, el pecho se le comenzaba a aplanar y resultó que de Heidi Krieger pasamos a Andrea Krieger porque hubo una masculinización por el uso excesivo de hormonas. Y en este caso era un desconocimiento, ella no sabía. También, por ejemplo, otro caso muy sonado en 2011 fue Ricardo Rico, que estuvo a punto de morir. Él hacía microautotransfusiones, él se inyectaba en la casa y un día fue a hacer una ruta normal. Mientras estaba en la ruta, siente como que le está faltando el aire y tuvo que llegar al hospital. Cuando llega al hospital estuvo cerca de un tromboembolismo pulmonar por esas microdosis de sangre. Y también en 2015 se comienza a investigar por qué demasiados ex de la NBA morían de infartos cardíacos. ¿Cuáles son las razones por las cuales un deportista puede doparse? Hay múltiples, por ejemplo, rasgos de la personalidad, la competitividad, pero ustedes dirán, ¿es bueno que yo sea competitivo? Sí, pero hay que también saber a qué nivel debemos de llegar. El entorno, tanto deportivo como familiar y social, y las situaciones de tentación. ¿Por qué? ¿Qué es más de lo que vemos? Como hablaba el señor Vicini ahorita. Son héroes, se convierten en héroes. Las recompensas monetarias son muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, no importa lo que yo tenga que hacer, mientras yo llegue arriba, pues vamos a hacerlo. Por eso es que la educación es el proceso de enseñanza que instruye en valores y el desarrollo de comportamientos que fomenten y protegen el espíritu de deporte y previene el dopaje intencional y no intencional. La educación es la vía para fomentar los cambios en la conducta del atleta que conllevan a que se reduzcan los riesgos, las situaciones de riesgos que conducen al dopaje. Este libro, El dopaje en el deporte, es un libro que lo pueden descargar gratis. Toda la historia de dopaje, todas las cosas que quieren saber. Solamente tienen que entrar en el perfil de nuestro Instagram o nuestro Facebook o en la misma página de la agencia y ahí lo pueden descargar. ¿Y qué es lo que pasa? Quienes están atentos se darán cuenta que también en estos días hasta el Papa Francisco habló del dopaje. Fueron una delegación de la Federación Internacional Italiana de Voleibol y mientras estaba ahí, él dice, el dopaje es un engaño que resta belleza y diversión al deporte. ¿Por qué? Porque él dice que una de las cosas más bonitas del deporte es la equidad, es parte de lo que promueve, y también que invita a la igualdad y a que nuestros valores, como son las cosas que promueve el espíritu deportivo, el juego limpio, la dedicación, el respeto, el compromiso, excelencia en el rendimiento, honestidad, trabajo en equipo, mucho que aprendemos eso, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se van a perder si solamente pensamos en el dopaje. ¿Quiénes intervienen en la lucha antidopaje? La Agencia Mundial Antidopaje, que es el organismo internacional de mayor rango en cuanto a la parte antidopaje, la UNESCO, que es la dependencia de la ONU o de la Organización de Naciones Unidas de la Educación y Ciencia y la Cultura, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional y las federaciones internacionales.
También existen lo que son las entidades a nivel regional, como del Caribe, Centroamérica, Suramérica o la regional por completo. Y en República Dominicana, la Agencia Nacional Antidopaje junto a la Federación Dominicana de Medicina del Deporte, el Ministerio de Deporte y Recreación, Comité Olímpico Dominicano, y estamos muy contentos de que hoy podamos incluir a CRESO entre las personas y entidades que apoyan a la lucha antidopaje. A veces pensamos, pero eso se queda ahí. Me tomaron una muestra ayer y si salí positivo, bien. Si salí negativo, todo bien y ya, ahí se quedó. Les cuento, no es así. Se encontraron 73 nuevos casos positivos de dopaje de los Juegos Olímpicos de Londres. El año pasado, todavía 10 años después, estaban retirando medallas de los Juegos Olímpicos de Londres. Porque a veces se cree que por el hecho de que, bueno, yo utilizo una sustancia, no se sabe, no se conoce, ya pasé el control y ahí quedó. Si es una sustancia prohibida, se puede seguir investigando y si era prohibida, créanme que todavía hasta 10 años después pueden retirar una medalla que se ganó secundaria a eso. Pero tampoco se queda a nivel personal. El dopaje es tan importante que puede dejar fuera a una federación internacional para que participe como tal o a un país completo, que es el caso de Rusia. Sabemos que Rusia no puede participar, los atletas rusos no pueden participar con su bandera. Entonces, no es tan sencillo como nos lo pintan. Yo he hablado mucho de muchas cosas, pero ¿qué es lo que rige el dopaje? El Código Mundial Antidopaje. Son como las leyes, las normas a través de la cual se rige todo lo que tiene que ver el dopaje. Esto está firmado al inicio, este movimiento cuando inició, fue firmado por todos los países que están bajo la Convención de la UNESCO contra el dopaje, y en ese momento eran alrededor de 170, ya van por 198 y cada vez que alguien se une, vamos aumentando. Entonces, si es un deportista de nivel nacional o internacional, usted está regido por lo que es el Código Mundial Antidopaje. Ahí vamos a un punto muy importante. Derechos y deberes del deportista. Ustedes como deportistas tienen deberes, pero también tienen derechos. Y eso no hay que olvidarlo. Deben de conocer y cumplir con todas las políticas y normas antidopaje. Debe responsabilizarse por lo que ingiere y utiliza. Debe estar disponible siempre para la recolección de muestras. Y debe de informarle al personal médico que tienen prohibido utilizar algunos tipos de sustancias. ¿Por qué? Si ustedes van a un médico que no está en el entorno deportivo y no conoce que hay unas leyes antidopaje, unas normas y que hay unas sustancias que ustedes no pueden utilizar, el médico por desconocimiento puede darle una sustancia. ¿Pero qué pasa? ¿Ustedes lo saben? Entonces, ahí no hay excusas. Debe colaborar con las organizaciones antidopaje cuando hayan investigaciones, debe informar si hay una violación de una regla en los últimos 10 años y debe revelar la identidad del personal de asistencia en caso de que alguien le suministre alguna sustancia. ¿Qué es el dopaje como tal? Vamos a ver si se despiertan un poquito. El tema es raro, complicado. Vamos a ver. Un valiente que nos diga qué es el dopaje. Si lo ponemos en un ring ahí, digo que es muy extenso, aquí en un ring, en un tatami.
No hay un valiente. Vamos, María. ¿Dónde anda María? Que yo la vi por ahí ahorita. Los chicos de boxeo. Ay, pero Dios mío. Nada más hay que poner unos guantes, pero después se quedan callados. El control de dopajes es que lo permite para saber si un atleta está consumiendo sustancias prohibidas para según ellos, ser mejor atleta. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que tú tomando sustancias prohibidas, eso lo que te va a hacer es perder lo más por lo menos. Como un ejemplo, perder todas las ayudas y también perder lo que es el conjunto de equipo y todo eso. Yo creo que ya está bien hecho el trabajo porque vamos en muy buen camino. Un aplauso. Ustedes ven. Llegó el mensaje. Vamos en camino. El dopaje es el uso intencionado o no intencionado. Me detengo. Puede ser que el deportista tenga la intención de consumir la sustancia para ser mejor deportista. Pero hay veces que él no la quiere consumir y la consume por desconocimiento. Sin embargo, la sanción va como quiera. Usted la quería consumir o no, porque al final la ingirió. Por parte de un deportista, de una sustancia o un método prohibido de la lista de prohibiciones, y también puede ser la administración o intento de administración, porque si a usted lo encuentran en vías de administrarse algo, aunque no llegó a hacerlo, también lleva una sanción. También es asistir, alentar, ayudar, incitar o encubrir una infracción. Si ustedes saben algo y se quedaron callados, también lleva una sanción. ¿Cuáles son las 11 infracciones de la antidopaje? La presencia de una sustancia prohibida. Simple, lo encontraron en una muestra, tenía una sustancia, eso es una infracción. Uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a una recogida de muestra. Ningún deportista puede rechazar que se le tome una muestra. A ustedes llegaron y le dijeron hay que tomar una muestra de dopaje, usted no puede decir que no, porque eso es una infracción directa. Incumplimiento relativo a la localización o paradero. Maritza ahorita nos va a dar detalles de eso. Manipulación o intento de manipulación cuando se está en el control de muestra, que ustedes quieren tirarlo, ponerle algo, quitarle algo. Posesión de una sustancia prohibida. Esto es un ejemplo para que vean lo que puede pasar, como el campeón panamericano Mark Craddock, que fue suspendido porque faltó a un control de dopaje. Tráfico o intento de tráfico de una sustancia o un método. Administración o intento de administración en competición o fuera de ella. Ya estas básicamente es cuando es, por ejemplo, un personal de apoyo, porque las sanciones no solamente son a los deportistas, pueden ser a su personal de apoyo. Paréntesis, no es que al fisio suyo, al fisio, al psicólogo, al entrenador, le van a hacer una muestra de dopaje. No. La muestra de dopaje siempre es al deportista o al caballo, en caso de equitación, pero siempre es al deportista. Sin embargo, a ellos sí les toca sanciones. ¿Por qué? Porque los vean administrándole a su deportista alguna sustancia que está prohibida. Complicidad, si usted es cómplice de algo. Asociación prohibida. Se hace una sanción cuando se sanciona a un atleta y el atleta está en el entorno también del resto de sus compañeros.
¿Qué quiere decir esto? Si un atleta es sancionado, debe de salir del entorno, no puede ir a gimnasio, no puede estar junto con el resto de los deportistas, porque esto es asociación prohibida. Hablo de atleta, hablo de entrenador, personal de apoyo, cualquier persona que está sancionada por las reglas antidopaje. E intimidación, que esto se ve ya, por ejemplo, en casos como el de Rusia, que ellos intimidaban a todo el resto para evitar y callar toda la trama que tenían. Ahorita me preguntaba alguien, ¿y cuál es el mayor número de sanción que se puede tener en cuanto a dopaje? Hay casos infinitos, hay sanciones de por vida, pero por ejemplo, esta es una noticia del mes pasado, a un atleta italiano lo sancionaron por 36 años. ¿Por qué? Primero lo sancionaron por posesión de una sustancia y después por tráfico. Ya estaba reincidente, o sea, la segunda vez que lo sancionaban y había mentido, él sabía que estaba en sanción y a eso llegó la suma de todos los cargos que acataron. ¿Qué es una sustancia prohibida? Es una sustancia que tenga 2 de estos 3 preceptos, o mejora el rendimiento deportivo, o es contrario al espíritu del deporte, o es un riesgo para la salud del deportista. Vamos a ir a la lista. No voy a entrar en detalles. Es una lista muy larga, son muchos medicamentos, pero vamos a hablar de las cosas más importantes para que tengan en cuenta. La lista se actualiza todos los años, así como ahora, en este momento, hay una sustancia que está en la lista, el año que viene puede que no esté. Entonces, es importante siempre verificar qué es lo que está en la lista. La lista siempre entra en vigencia el 1 de enero de cada año. Y la lista del año siguiente, o sea, en octubre de este año, va a salir la lista del 2024. Para que los deportistas, sus médicos tengan conocimiento y si están tomando alguna medicación, puedan revisar, hacer los cambios y tomar en cuenta para evitar que caigan en una violación de las normas. Hay sustancias que están prohibidas dentro y fuera de competición, o sea, en todo momento. Hay sustancias que solamente están prohibidas en competición y hay sustancias que solamente están prohibidas en ciertos deportes. Tenemos S0, que son las sustancias no aprobadas, que están fármacos en desarrollo, por ejemplo, de uso veterinario, de cáncer, etc. S1, los agentes anabolizantes, como los esteroides anabolizantes androgénicos y otros agentes. Dentro de los esteroides anabólicos hemos escuchado mucho a lo largo de muchísimos, sobre todo, por ejemplo, que suena mucho en la parte de béisbol, que siempre se escucha, que si estanosol, oxandrolona, el winstrol, anadrol, etcétera, etcétera. Hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines y miméticas como la EPO y los agentes que intervienen en la eritropoyesis, hormonas peptídicas, factores de crecimiento. Está S3, que son los beta-2 agonistas. Asumo que aquí todos conocemos a un paciente asmático. Los asmáticos por lo general utilizan beta-2 agonistas. S4, moduladores hormonales y metabólicos. S5, diuréticos y agentes enmascarantes. Métodos prohibidos como la manipulación de sangre, la manipulación química y física y el dopaje genético y de células. Hay sustancias que están prohibidas en competición, solamente en competición, como los estimulantes, los narcóticos, cannabinoides y glucocorticoides. Y hay algunas sustancias que están prohibidas en ciertos deportes, como los beta-bloqueantes, sobre todo en deportes de precisión, como en tiro con arco, tiro al plato, tiro, automovilismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios por los cuales todas estas sustancias están prohibidas? Se sabe que
aquí se le dice medicamento, pero si ustedes buscan la traducción literal, en inglés, drugs es medicamento, droga. Estas se utilizan y tienen, según su dosis, un efecto. Pero ¿qué pasa? Cuando le estamos utilizando como una forma dopante, no lo utilizamos en las dosis normales, por lo general, la utilizamos en un aumento de la dosis y eso es lo que provoca los efectos secundarios. Y estos efectos pueden ser en la salud a corto plazo. Con nuestra segunda conferencia. Recuerden que son 4 y van de la mano. Iniciamos con la segunda, es la autorización de uso terapéutico a cargo del doctor Víctor Figueroa, coordinador de AUT. Vamos a ir hablando mientras tanto. Creo que muchos de ustedes se están haciendo la siguiente pregunta. La doctora Pinedo vino aquí y me dice que yo no puedo usar un medicamento cualquiera. Me dice que hay una lista, pero a la vez que menciona la lista, dice que la lista es bastante grande. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo yo usar un medicamento? O sea, si estoy en una situación, ¿qué voy a hacer? Donde está en peligro mi salud o donde está una enfermedad cualquiera, como es el asma, como es el hipertenso, no puede hacer deporte porque va a usar un medicamento que está dentro de la lista de prohibidos. Por eso existe lo que se llama el AUT, autorización de uso terapéutico. El mismo lo van a oír cuando es en inglés, que dice TUE, el TUE. ¿Qué es el TUE o el AUT? El AUT no es más que cuando un deportista puede tener alguna enfermedad o afección que requiera el uso de medicamentos o la realización de cualquier procedimiento. Si el medicamento o método está prohibido por la Agencia Mundial, por la AMA, puede concederle al atleta el uso de terapéutico que le permite usar esta sustancia o método mientras compite sin que eso sea una falta de dopaje. Ahora esto sí es importante. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las situaciones que yo necesito para que ya sea la Agencia Nacional Antidopaje o mi Federación Internacional o los organizadores de grandes eventos como son los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, me permitan a mí el uso de una sustancia? Lo primero de todo es que el deportista tiene que tener una condición médica que esté claramente diagnosticada y que requiera el tratamiento de una sustancia o un método prohibido. Lo segundo, estar seguro que ese medicamento que usted va a ingerir no va a producir una mejoría significativa en su rendimiento, sino solo va a ser en beneficio de su salud. Tercero, la sustancia prohibida es un tratamiento indicado para la afección, y muy importante esto, y no existe otra alternativa terapéutica. O sea, no es que vamos a tomar como primera opción para tratar cualquier tipo de padecimiento que usted tenga de una sustancia prohibida. Es cuando no nos quede otra alternativa. Y por último, la necesidad de usar la sustancia o método prohibido no es consecuencia de tratar de encubrir el uso de otra sustancia anterior. Ustedes vieron en la lista de sustancias prohibidas que hay agentes enmascarantes, sustancias que se usan, medicamentos que se usan para enmascarar el uso de cualquier otra sustancia. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Se usan mucho los diuréticos para bajar la densidad de la orina y que no salga la concentración de cualquier sustancia que yo haya usado. Entonces yo no puedo pedir, porque sea hipertenso, el uso de un TUE para un diurético por haber usado otra sustancia. ¿Quién debe solicitar un AUT? Un AUT lo solicita
los deportistas a nivel nacional que están sujetos a las reglas antidopajes necesitan un AUT para tomar una sustancia prohibida. ¿Qué es un deportista a nivel nacional? Un deportista a nivel nacional es aquel que solamente compite en eventos dentro del país, que no tiene ninguna experiencia internacional. Ese atleta va a solicitar el uso de una sustancia, de un TUE, a la Agencia Nacional Antidopaje. Ahora, aquí tenemos atletas ya a nivel internacional que compiten en competencias fuera del país. Esos atletas deben enviar, van a pasar el mismo proceso para la solicitud, pero deben enviar esa solicitud a sus federaciones internacionales. Son las federaciones internacionales de los deportes las cuales aprueban o no un AUT para un atleta de nivel internacional. A nivel nacional tenemos atletas, por ejemplo, aquí tenemos los Juegos Militares, atletas que nunca no han sido selección y solamente compiten en ese evento, pueden solicitar el AUT a la Agencia Nacional. ¿Dónde y cuándo presentar la solicitud? Siempre decimos, el atleta, cuando va a un médico, debe hacerle de su conocimiento que usted está sometido a controles de dopaje. ¿Ok? Que usted está sujeto a las normas antidopaje. Para cualquier receta, no solamente si vamos a usar, pero cualquier receta que un médico le vaya a suministrar a alguno de ustedes, deben buscar y verificar si está o no en la lista de sustancias prohibidas. Segundo, si es obligatorio darle ese medicamento, tenemos que ver después si esta sustancia que está prohibida, no hay otra que no esté en la lista que usted pueda utilizar. ¿Ok? Entonces, un ejemplo sencillo. Si usted tiene una gripe, un medicamento que contiene efedrina, pues entonces es mejor tratarlo con un medicamento que no contenga la efedrina. O sea, si tenemos una alternativa que no está dentro de la lista, su médico está en la obligación de usar esa alternativa. Y, por último, no olvidar que toda la responsabilidad cae en ustedes. No pueden venir después diciendo, no, que fue que me la recetaron, que fue que yo no sabía, el médico me la dio. No, no. Si pasó esos 3 pasos anteriores, no va a suceder este último. ¿Qué hacer cuando cuando eres deportista a nivel nacional y quieres solicitar un TUE? Debe comunicarte con la agencia nacional, como dije anteriormente, para los de nivel nacional. Para los de nivel internacional deben comunicarse a sus federaciones internacionales. ¿De acuerdo? Aquí hay un punto muy importante, es este. Las sustancias prohibidas únicamente en competición debe solicitar el AUT al menos 30 días antes de tu próxima competencia. O sea, recuérdense que vimos ahorita en la lista, hay sustancias que yo puedo usar fuera de la competencia, pero no la puedo usar en la competencia. Como decía la doctora Pinedo, no sabemos el tiempo que esa sustancia va a durar circulando en mi organismo. Entonces, para usted cubrirse, si se presenta cualquier evento, llámese una emergencia médica, una situación en que se pone en riesgo su salud y se tiene que usar un medicamento, en este caso, por ejemplo, los glucocorticoides, lo que usan, entonces ese medicamento fuera de competencia no está prohibida, usted lo puede usar, pero puede ser el riesgo de que cuando usted llegue a la competencia esté el medicamento todavía circulando en su sangre. Entonces es bueno que se solicite un AUT y se envíe
por lo menos 30 días antes de la próxima competencia. Eso es también para los atletas internacionales. Deben enviarle a su federación internacional la solicitud de un TUE por mínimo 21 días antes de la competencia. No es, hemos tenido casos, yo manejo parte de estos en la Federación Internacional de Voleibol como parte de su comisión médica. Y tenemos situaciones en que el atleta se aparece ya a la competencia solicitando un TUE. Y ya después que está ahí no se puede analizar. Ya usted perdió la oportunidad. Tiene que ser 21 días mínimo antes de la competencia para los atletas internacionales. Si tu nivel es inferior a nivel nacional, entonces definimos lo que es el nivel nacional, lo que es un atleta nacional. ¿Qué sucede? Tú no eres un atleta, tú nunca has participado en una competencia, tú usas una sustancia porque no está sometida a la norma. Es lo mismo que tú nunca has salido del país a competir y no formas parte de la preselección, no formas parte del grupo control de esa federación. Y de repente tú estás en la selección o vas a competir en los Juegos Militares o en los Juegos Nacionales y tú usas una sustancia. Tú tienes la facultad de pedir lo que se llama un AUT retroactivo. O sea, de que usted, van a ver más adelante, por su historial médico, dice que usted usa esa sustancia. Conferencia titulada Programas de Localizaciones o Paradero, a cargo de la señora Marixa Ortiz, coordinadora de localizaciones. Después de haber escuchado a la doctora Pinedo hablar sobre el dopaje y luego del uso del TUE, viene algo muy importante, por favor, atletas, entrenadores y presidentes de federaciones, prestar mucha atención a esta parte, que es la parte de localización y actualización de ustedes los atletas. La información del paradero es una parte crucial de cualquiera de ustedes como atletas. Es importantísimo que ustedes como atletas estén actualizados. Los atletas son los embajadores y modelos sociales. Tienen una parte importante, responsabilidad en proteger su integridad en el deporte. Proporcionando, claro está, lo que es el paradero. Importancia de los paraderos. La información sobre el paradero recopilada por una organización antidopaje se puede utilizar para planificar, para realizar pruebas fuera de competencias. ¿Qué es el paradero de los atletas? Es la información que suministran los atletas de manera a la organización antidopaje, las cuales pueden usarse para ubicarlos a ustedes de una manera que ustedes puedan estar localizables en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. ¿Quiénes deben de proveer esta información? Normalmente son los que aparecen en el grupo registrado de control. Si usted está en el grupo que aparece registrado de control, son ustedes los que deben de proveer estas informaciones. Los atletas que participan en este grupo son atletas olímpicos, paralímpicos, atletas que están en el ranking
en el ranking de su deporte nacional, también los atletas de ranking mundial. Esos son los atletas que pueden aparecer en este grupo de registro para control de dopaje. Si participa un deporte de equipo y te encuentras en el grupo registrado de control de dopaje, estarás sujeto a las mismas normas de paradero para los deportistas que compiten en un deporte individual. Un deportista de un equipo individual puede delegar a otra persona para que realice el paradero, claro está, suministrándole la información. Pero que quede claro esto, que solamente el atleta es el único responsable de estar actualizado. ¿Cómo saber si soy escogido para el grupo de control? Claro, de acuerdo a los parámetros anteriores, la organización a cargo de su deporte le enviará una carta a la Federación Internacional. Esta Federación Internacional le enviará una carta a la Federación Nacional. ¿Qué pasa? Entonces, esta Federación Nacional le hace llegar al atleta esa comunicación informándole que ya él forma parte del grupo para ser registrado para cualquier control de dopaje. También de igual manera, el atleta debe de llenar un formulario confirmando de que recibió la información de que ya fue solicitado para formar parte del grupo registrado para cualquier control de dopaje. El atleta debe firmar ese formulario y luego enviarlo a la internacional. Pero eso tiene fecha límites. No es que ustedes van a recibir esta información y se van a quedar con ella guardada. No. Entrenadores, por favor, darle seguimiento a esta parte, porque si se le olvida enviar el formulario, puede tener graves consecuencias. Este es el formulario que le envían. También aquí le explican cómo ustedes llenar, para la guía. Esta es la guía, donde ustedes pueden buscar todas las informaciones para poder llenar y actualizar los datos. ¿Qué información proporcionar? El atleta debe de proporcionar la siguiente información: nombre y lugar donde vive, nombre y lugar donde entrena, nombre y lugar donde duerme, donde estudia, con número de teléfono, y poner una hora que sea localizable. Por ejemplo, si usted entrena aquí en el Centro Olímpico, usted tiene que poner: yo entreno en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a tal hora. Pero si usted no duerme aquí, si usted duerme en San Cristóbal, usted tiene que poner: yo duermo, mi residencia para dormir es en San Cristóbal, con calle y número de teléfono. No la pongan incompleta, porque a veces ponen: yo vivo en San Cristóbal. Ajá, San Cristóbal es grande. Yo entreno en Vallaguana. ¿Pero en qué lugar de Vallaguana usted entrena? Para que ellos tengan la facilidad de poder localizar a ustedes. Entonces, aquí ustedes pueden ver que esto es enviado y actualizado en el paradero. La información del paradero debe estar actualizada exacta a todo momento. Algo importante: si usted puso que hoy usted iba a estar aquí en la capital a las 6 de la tarde y de repente la agencia antidopaje o la ITA vino aquí a este salón a hacer la prueba y usted no está, ya ahí puede tener problema. Siempre que usted se mueva, usted tiene que actualizar sus datos, o la persona que está a cargo de actualizar esos datos. Ustedes le tienen que suministrar los datos, claro está, porque esa persona no es adivina. Entonces, deben de enviarle los datos a esa persona
para que esa persona siempre le mantenga sus datos actualizados. Es muy importante esa parte, porque a veces se van a una competencia. Bueno, mire, yo voy a estar en Colombia. Ok, ¿en Colombia dónde? ¿En qué lugar? Pero es la realidad. Desafortunadamente, sabemos de atletas, yo he leído casos de que porque fallaron dos veces o 3 veces, le pusieron una sanción que uno dice, wow, pero lo más seguro la sanción es demasiado. Pero es la realidad de nuestro mundo y vamos a tener que vivir con eso. Usted dijo que eran 3 faltas y era el equivalente de una prueba positiva de dopaje. Es decir, si yo digo que voy a estar aquí, no aparezco en 3 faltas, en 3 momentos. Entonces, eso es un periodo de en cuánto tiempo se resetea. Si yo tengo una falta, ¿no verdad? ¿En cuánto tiempo vuelve a ser 0? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿O es por un ciclo olímpico, por un mes o por siempre? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que eso es importante. Un año. Un año, ok. Sí. Entonces, quiere decir que yo no puedo tener, el conteo se vuelve y se resetea a 0 al principio del año calendario. Sí. Ok, eso es importante porque a veces yo sé que es por dejadejo, porque alguien no está en eso, de que uno puede tener una falta, que no es intencional. No intencional, exactamente, así es. Pero es importante por eso les digo que es importante que deben de dar la información correcta y encontrarse en ese lugar, de esa hora que ellos dicen que van a estar en ese lugar. Pero eso no quiere dejar dicho tampoco que ellos no pueden ir en otro momento a realizar esa prueba. Vamos a la siguiente conferencia titulada Encuestas y Apps. Hasta yo quiero saber realmente de qué se trata. Vamos a pedir, por favor, al doctor Elías Pérez, coordinador de educación, que se acerque a agotar su turno. Aquí vamos a resumir prácticamente en educación qué es todo lo que se hace. Aquí a través de educación nosotros vamos a tener la oportunidad de aprender todo lo que ya se le ha estado diciendo. Entonces, nosotros vamos a tener acceso a una serie de herramientas que nos van a permitir a nosotros tener el acceso a esa información. Como ya le mencionaron en el título, nosotros tenemos una encuesta. La Agencia Nacional Antidopaje ha diseñado una encuesta. El objetivo de esa encuesta es ir evaluando el conocimiento. Como ustedes saben, nuestra familia universitaria, pasa que también doy clase en la universidad. Nuestra familia olímpica es una familia muy cambiante. Entran atletas, salen atletas, entran atletas, salen atletas. Entonces eso ocasiona que tengamos nosotros obligatoriamente y constantemente estar explorando los conocimientos que nuestra familia olímpica tiene con relación al tema de dopaje. Esta encuesta nos permite estar constantemente evaluando ese nivel de conocimiento y por ende entonces nosotros estamos permanentemente tomando en cuenta los resultados de esa encuesta para así diseñar lo que son las estrategias y los planes educativos que nosotros como Agencia Nacional Antidopaje debemos desarrollar con nuestra población deportiva. Esta encuesta está diseñada en cuatro secciones, en una que lo que tiene pidiendo información general sobre cada una de las personas encuestadas, nombre, sexo, que nos permite enfocar y dirigir cada una de las informaciones que nosotros vamos a familiarizar, a socializar de acuerdo a los grupos de edades, sexos, deportes, en los cuales, o también el papel que desempeña dentro de la familia olímpica, el papel que desempeña esta persona. Por eso para nosotros es muy importante que ustedes accesen a esa encuesta y nos proporcionen esa información. También entonces es la última de la carpeta. Entonces, también para nosotros es importante que ustedes accesen a esa encuesta, la llenen la encuesta, porque de esa manera nosotros también podremos tener esa información y esa retroalimentación de los resultados de estas jornadas educativas que nosotros estamos haciendo con el tema del dopaje. El enlace que nosotros tenemos para esta encuesta se lo vamos a proporcionar a través de CRESO, que son los que están en contacto permanente con ustedes, para que ustedes entonces la llenen y nosotros dar seguimiento a esos resultados. Otra de las herramientas que nosotros usamos en el aspecto educativo es una plataforma
que ha diseñado la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA o la AMA, que es una, como ustedes han visto en todos los temas que me han antecedido, se ha hablado mucho del tema de educación. Es importante para tener un buen atleta. Ok, ahí tenemos la encuesta, ahí ustedes pueden, si quieren ahora mismo, vayan a ver si pueden accesar a ese código QR para que puedan entrar una vez en la encuesta. Entonces, la Agencia Mundial Antidopaje, hemos escuchado desde que estuvo la doctora Anabel Pinedo aquí hablando, han tocado mucho el tema de educación. Entonces, para nosotros es muy cuesta arriba tener que hablar de sanciones para que exista un deporte limpio. Ustedes pueden estar seguros que nadie de los que trabajamos en este entorno queremos que alguien salga positivo, mucho menos queremos tener que sancionar a alguien. Por eso para nosotros las jornadas educativas son tan importantes, porque queremos evitar que esto suceda. Ahora, donde no hay consecuencias, hay libertinaje. Y es por eso que es imprescindible tener que tomar consecuencias en contra de aquellas personas que no acatan lo que es el deporte limpio, el juego limpio. Entonces, por eso es que se han diseñado todas estas plataformas educativas. Una de ellas es la que tiene la Agencia Mundial Antidopaje, que es la plataforma ADEL, en la cual nosotros podemos perfectamente dopaje, o puede hacerlo a través de nuestras páginas, ya sea la página de la Federación o la página de la Agencia Antidopaje, y cuando usted en Instagram, también la tenemos en Facebook. Entonces cuando usted entra a esta página, usted va a hacer aquí donde dice Linker, que es en ese enlace, hace clic y lo va a llevar a esta ventana donde tiene esta lista de diferentes accesos, se va hasta el final, hace clic en el final y lo va a llevar directamente a la página de la WADA, a la página de ADEL. Cuando usted esté en esta página de ADEL, si es su primer acceso, usted va a tratar de configurar la página con relación al idioma que usted quiera manejarlo, ya sea en español o en inglés, tiene diferentes sexos. Si no se ha registrado, puede registrarse, o si ya usted es un usuario habitual de esta página, entonces simplemente le da a inicio y comenzará entonces usted a tener acceso a un sinnúmero de cursos, capacitaciones, talleres, todo esto que hemos estado viendo hoy, el TUE, prevención de dopaje, localización, todo eso, la plataforma tiene cursos para cada uno de los atletas, para dirigentes, personal de apoyo, y cada una médico dentro del personal de apoyo que puede capacitarse en cada una de estas actividades. Otra cosa que tenemos también son básicamente, estas son las dos, ustedes vieron un listado de aplicaciones que le presentó Anabel, pero nosotros básicamente utilizamos estas dos. Como ustedes vieron también, ella se las presentó por separado del conjunto de aplicaciones. Entonces, que la pueden descargar por cualquiera de los medios, para cualquiera de las plataformas o sistemas que hay, usted puede utilizarla perfectamente y la puede descargar y las va a encontrar ahí. Entonces, tenemos la NoDop App, que primero está constituida por 4 ventanas. Esta ventana es la primera que va a aparecer, que es la ventana de inicio, e inmediatamente va a caer en esta ventana. Usted tiene que configurar de acuerdo a sus características personales esta aplicación. Usted la configura, aquí le está dando sus características propias, haciendo clic en donde está el lapicito, ¿de acuerdo? Y va configurando y poniendo las informaciones que les va pidiendo. Esta es en español, pero posteriormente, recuerden que nosotros en la Agencia Nacional Antidopaje, sobre todo en lo que es relativo al programa de educación, estamos abiertos para educar, orientar a cualquiera de ustedes. Yo espero que estas aplicaciones les ayuden mucho
y estas páginas les ayude a ustedes a evitar el dopaje accidental. Básicamente esto, lo que nosotros hacemos con todos estos programas educativos es evitar el dopaje accidental. Y con tantas herramientas que tenemos para evitar accidentalmente doparnos, por eso es que muchas veces para nosotros es cuesta arriba creer que ha habido un dopaje accidental. Porque el que no quiere doparse pregunta antes de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Por eso es que somos como somos. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.